Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Deseo de todo corazón que estés gozando grandemente este maravilloso y bendecido día que Dios ha dispuesto para nosotros. Yo de mi parte, feliz de poder estar contigo unos minutos a través de este micrófono. Hoy vamos a platicar del fruto del Espíritu en la vida diaria. Te comento que el fruto del Espíritu no es una lista de cualidades que debemos forzar, sino una manifestación natural de una vida que ha sido transformada por la presencia de Dios. Cuando alguien ha sido tocado por el amor divino, su carácter comienza a reflejar esa transformación. No se trata de aparentar bondad, sino de vivir desde una fuente interior que ha sido renovada. El fruto es evidencia de que el Espíritu habita en nosotros. En la vida diaria, esto se va traduciendo en actitudes, decisiones y reacciones que van marcando la diferencia. Es una vida que inspira, edifica y da testimonio sin necesidad de palabras. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23, nos presenta el fruto del Espíritu como evidencia de una vida guiada por Dios. Menciona, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este fruto no es una lista de virtudes separadas, sino una manifestación integral del carácter de Cristo en cada uno de nosotros. En la vida diaria, este fruto se convierte en una guía práctica para nuestras relaciones, decisiones y actitudes. No se trata de un esfuerzo humano, sino del resultado de una vida rendida al Espíritu Santo. Cada aspecto del fruto transforma nuestras acciones y pensamientos. Vamos a estar reflexionando unos minutos sobre cada uno de ellos. El amor es el primer componente del fruto del Espíritu, y esto no es casualidad. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 se nos dice que el mayor de ellos es el amor. Este amor no es meramente emocional, sino totalmente sacrificial, como el amor de Cristo por nosotros. En la vida diaria se manifiesta en actos de servicio, perdón y compasión hacia los demás, incluso cuando no lo merecen. Amar a nuestros enemigos es una de las pruebas más difíciles, pero también más interesantes del amor cristiano. El amor nos impulsa a ver cómo los demás, como Dios nos ve. Es la raíz de todas las virtudes espirituales. El amor que nace del Espíritu no es egoísta ni condicionado. Es un amor que busca el bien del otro, que se entrega sin esperar nada a cambio. En la vida diaria, este amor se manifiesta en la forma en que tratamos a quienes nos rodean, con respeto, con ternura y con paciencia. Es el tipo de amor que sostiene matrimonios, que sana heridas familiares y que construye comunidades fuertes. No se trata de emociones pasajeras, sino de una decisión constante de actuar con compasión. Este amor es el cimiento sobre el cual se edifica todo lo demás. El gozo del Espíritu no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. En el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 4 nos exhorta: regocijaos en el Señor siempre. Este gozo se manifiesta en medio de la adversidad, cuando confiamos en que Dios tiene el control. En la vida diaria, el gozo nos permite enfrentar los desafíos con esperanza y gratitud. No es una negación del dolor, sino una afirmación de la victoria de Cristo. El gozo es contagioso y fortalece a quienes nos rodean. Es una señal de madurez espiritual
y también de confianza en Dios. La paz que proviene del Espíritu es una tranquilidad interior que no depende de la ausencia de problemas. Jesucristo dijo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Esta paz guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, y en la vida diaria se refleja en nuestra capacidad para mantener la calma en medio del caos, para perdonar en lugar de guardar rencor y para confiar en lugar de preocuparnos. La paz nos permite ser pacificadores también, llevando reconciliación donde hay conflicto. Es una señal de que confiamos plenamente en la soberanía de Dios. El gozo que proviene del Espíritu no está atado a lo que sucede a nuestro alrededor. Es una alegría profunda que nace de saber quiénes somos y a quién pertenecemos. En la vida diaria, este gozo se manifiesta en una actitud positiva, en la capacidad de sonreír incluso en medio de la dificultad, y también en la gratitud constante. Fíjate bien, no es una negación del dolor, sino una afirmación de que hay esperanza más allá de él. Este gozo es contagioso y tiene el poder de levantar a otros. Es una fuente de fortaleza en los momentos más oscuros. La paciencia. La paciencia es una virtud escasa en un mundo que cada vez busca más las cosas inmediatas. Sin embargo, el Espíritu nos capacita para esperar con esperanza. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 12 nos dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En la vida diaria, la paciencia se manifiesta cuando soportamos pruebas sin quejarnos, cuando damos tiempo a los demás para cambiar y cuando confiamos en que Dios obra en su tiempo perfecto. La paciencia nos enseña humildad y dependencia de Dios. Es una expresión de amor y fe afectiva. La benignidad es una actitud de ternura también, y engloba la compasión y disposición para hacer el bien. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 32 se nos manda: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. En la vida diaria se manifiesta en gestos sencillos, como una palabra amable, una sonrisa sincera o una ayuda desinteresada. La benignidad no busca reconocimiento, sino que fluye del amor de Dios en nosotros. Es una forma de reflejar el carácter de Cristo, quien fue benigno incluso con quienes lo rechazaban. Esta virtud suaviza corazones endurecidos y abre puertas al Evangelio. Es una expresión práctica del amor cristiano. La paz de espíritu es una calma que no se puede explicar con ninguna lógica humana. Es una serenidad que permanece incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. En la vida diaria, esta paz se refleja en la forma en que enfrentamos los conflictos, en nuestra capacidad de perdonar y en la tranquilidad con la que tomamos decisiones. No es pasividad, sino confianza activa. Esta paz nos permite dormir tranquilos, vivir sin ansiedad y ser un refugio para otros. Es una señal de que hemos aprendido a confiar plenamente en algo más grande que nosotros mismos. La bondad va más allá de ser amables. Implica actuar con rectitud, justicia y generosidad. En el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 14 dice: llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. En la vida diaria, la bondad se ve en decisiones éticas, en defender al débil y en actuar con integridad incluso cuando nadie nos ve. Es una actitud que transforma comunidades
porque promueve la justicia y la equidad. La bondad nunca va a ser pasiva sino activa, porque busca oportunidades para hacer el bien. Es una señal de madurez espiritual y también de obediencia a Dios. Otro punto es la fe. Como fruto del Espíritu, no solo se refiere a creer en Dios, sino a vivir confiando plenamente en Él. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En nuestra vida diaria, la fe se manifiesta cuando tomamos decisiones basadas en la palabra de Dios, aunque parezcan contrarias a la lógica humana. Es confiar en que Dios proveerá, sanará, restaurará y cumplirá sus promesas. La fe nos sostiene en tiempos de incertidumbre. Es una fuerza interior que nos impulsa a avanzar sabiendo que Dios está con nosotros. Otra virtud es la paciencia. Y la paciencia no me refiero solamente a estar esperando, sino cómo actuamos mientras tenemos ese compás de espera. Es una virtud que se cultiva en el silencio, en la frustración y en la demora. En la vida diaria, la paciencia se manifiesta en la forma en que tratamos a los demás cuando no cumplen nuestras altas expectativas, en cómo manejamos los retrasos y en nuestra capacidad de no rendirnos. Es una muestra de dominio propio y de fe que tiene todo su tiempo en la mano de Dios. La paciencia siempre nos hace más humanos, más comprensivos y más parecidos a quienes nos creó. Otro ejemplo de las grandes bondades es la mansedumbre. Pero ojo, la mansedumbre no es debilidad, sino poder bajo control. Jesucristo dijo en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En la vida diaria, la mansedumbre se manifiesta en la forma en que respondemos a la crítica, en cómo tratamos a quienes nos ofenden y en nuestra disposición a ceder por amor. Es una virtud que promueve la paz y evita conflictos innecesarios. La mansedumbre nos permite corregir con amor y recibir corrección con humildad. Es una señal de dominio propio y dependencia del Espíritu, porque refleja el carácter de Cristo en nosotros. Otro punto a considerar dentro de las virtudes es la templanza, la cual es la capacidad de controlarnos a nosotros mismos, muy especialmente en nuestras pasiones y en nuestros deseos. En el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En nuestra vida diaria, la templanza se manifiesta en la moderación al hablar, al comer, al reaccionar y al tomar decisiones. Nos protege de caer en excesos y nos ayuda a vivir con sabiduría. Es esencial en la lucha contra el pecado y en la formación del carácter. La templanza nos permite vivir en libertad y no esclavizados por nuestros impulsos. Es fruto de una vida rendida al Espíritu. Otra de las virtudes que se nos pide es la benignidad, lo cual es tener un corazón tierno y una disposición constante a hacer el bien. No se trata solamente de que evitemos el mal, sino de buscar activamente cómo podemos bendecir a otros. En la vida diaria, la benignidad se ve en los pequeños gestos, tal vez en una palabra amable, una ayuda inesperada, una sonrisa sincera. Es una forma de suavizar el mundo, de sanar heridas invisibles, porque la benignidad no necesita reconocimiento, porque su recompensa está en el acto mismo de dar. Es una fuerza muy silenciosa que transforma todos los ambientes necesarios.
Los frutos del Espíritu no son solo para nuestro beneficio personal, sino también de testimonio ante el mundo. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 16 dice: por sus frutos los conoceréis. En la vida diaria, nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Cuando vivimos guiados por el Espíritu, otros pueden ver a Jesucristo en nosotros. El fruto del Espíritu es una herramienta del Evangelio. No se trata de perfección, sino de transformación continua y constante. Cada día de nuestra vida es una oportunidad para reflejar a Jesucristo. Nuestro carácter puede abrir corazones al mensaje del Evangelio. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, se nos recuerda que el deseo de la carne es contra el espíritu. En el día a día vamos a enfrentar luchas constantes entre lo que nuestra carne desea y lo que el espíritu quiere producir en nosotros. El fruto del espíritu es evidencia de que estamos venciendo esa lucha. No es fácil, pero es posible con la ayuda de Dios. Cada vez que elegimos amar en lugar de odiar, perdonar en lugar de vengarnos o esperar en lugar de desesperar, estamos dando fruto positivo. Esta lucha nos hace depender más del Espíritu Santo. Es parte de nuestro proceso de santificación en este mundo. Otro género de bondades es la misma bondad, porque es la coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Es actuar con rectitud incluso cuando nadie nos observa. En nuestro diario andar, la bondad la podemos manifestar en decisiones éticas, en la defensa de los débiles y en la generosidad sin condiciones. Es una forma de vivir con propósito y de dejar huella. La bondad, ojo, no es ingenuidad, sino valentía. Es elegir lo correcto por encima de lo conveniente. Es una luz que guía a otros y que da sentido a nuestras acciones. Fíjate que la familia que tenemos, nuestra familia, es el primer lugar donde el fruto del Espíritu debe manifestarse. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1 y 2, nos llama andar en amor. En nuestra vida diaria, esto significa ser pacientes con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestra pareja y con nuestros padres. Sobre todo, tener respeto por ellos. El hogar es el laboratorio del carácter cristiano. Allí se prueba nuestra fe por primera vez, se forja nuestra paciencia y se cultiva el amor verdadero. Cuando el fruto del Espíritu está presente en la familia, hay armonía, perdón y humildad. Es un testimonio poderoso para el mundo, porque la familia cristiana debe ser un reflejo del reino de Dios. También nuestro lugar de trabajo es un campo fértil para manifestar el fruto del Espíritu. En el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 23 nos exhorta: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. En la vida diaria, esto significa trabajar con excelencia, honestidad y respeto. La paciencia con los compañeros, la bondad con los clientes y la templanza en momentos de presión son señales de una vida guiada por el Espíritu Santo. Nuestro testimonio en el trabajo puede impactar más que 1000 sermones, porque el fruto del Espíritu nos hace destacar no por ambición, sino por integridad. Es una forma de glorificar a Dios. También la fe no es solamente creer, sino vivir como que lo que creemos fuera absolutamente cierto. Es una confianza que se mantiene firme incluso cuando no hay señales visibles. En la vida diaria, la fe se manifiesta en decisiones valientes, en la perseverancia ante la incertidumbre y en la esperanza que no se apaga. Es una fuerza que nos impulsa a seguir adelante a pesar del miedo. La fe nos conecta con lo eterno
y nos da perspectiva. Viene siendo el motor de una vida con propósito. Las personas que nos rodean son parte del fruto del Espíritu y ahí debe ser evidente dentro de esa relación con quienes nos rodean. En el libro de Efesios capítulo 4 versículos 2 y 3 nos llama a vivir con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en el amor. En nuestra vida diaria, esto significa evitar divisiones, servir con alegría y perdonar con prontitud. El fruto del Espíritu fortalece la unidad y edifica la comunidad. No se trata solamente de dones espirituales, sino de un carácter cristiano. Una iglesia llena del fruto del Espíritu es una iglesia saludable, es un testimonio vivo del amor de Dios. También las amistades que tenemos son una oportunidad para reflejar el carácter de Cristo. En el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 17 dice: en todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en tiempos de angustia. En la vida diaria, el fruto del Espíritu se manifiesta en la lealtad, el perdón, la paciencia y el apoyo mutuo entre amigos. Una amistad guiada por el Espíritu Santo edifica, corrige con amor y celebra los logros del otro sin envidia. El amor y la mansedumbre fortalecen los lazos. La templanza también evita conflictos innecesarios. Las amistades espirituales son un regalo de Dios y una fuente de crecimiento mutuo. Entonces nos damos cuenta que todas estas bondades no son debilidad, sino poder bajo control. Es la capacidad de responder con calma cuando somos provocados, de mantener la dignidad cuando somos humillados. En nuestra vida diaria, también la mansedumbre se manifiesta en la forma en que tratamos a quienes nos ofenden, en cómo manejamos el poder y en nuestra disposición a escuchar. Es una virtud que desarma la violencia y que construye puentes. La mansedumbre es una forma de liderazgo que inspira respeto y confianza. En todo esto también está el sufrimiento, el cual revela la profundidad de nuestro carácter espiritual. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4, nos enseña que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En nuestra vida diaria, cuando enfrentamos dolor, enfermedad o pérdida, el fruto del Espíritu nos sostiene. La paz nos da consuelo, la fe nos mantiene firmes y el gozo nos recuerda que hay esperanza más allá del dolor. Entonces nos damos cuenta que el sufrimiento nunca va a ser en vano cuando lo vivimos de la mano de Cristo. Es una oportunidad para crecer, para testificar y para depender más del Espíritu. Dios transforma ese dolor en propósito. Entonces, cada decisión que tomamos refleja quién gobierna nuestro corazón. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6 nos exhorta: confía en Jehová con todo tu corazón y Él enderezará tus veredas. En la vida diaria, el fruto del Espíritu nos guía a decidir con sabiduría, paciencia y amor. La templanza nos ayuda a no actuar impulsivamente. La fe nos permite confiar en la dirección de Dios. La paz confirma que estamos en el camino correcto. Decidir con el Espíritu es rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es vivir con propósito y dirección divina. Es elegir lo eterno sobre lo temporal. La templanza es ese arte de vivir con equilibrio. Es la capacidad de dominar nuestros impulsos, es decir, no cuando es necesario, y de actuar con toda moderación. En nuestro día a día, la templanza se manifiesta en la forma en que comemos, hablamos, reaccionamos y decidimos.
Es una virtud que nos protege de los excesos y que nos permite vivir en libertad. La templanza no es represión, sino sabiduría. Es una señal de madurez emocional y espiritual. Otro de los frutos del espíritu es el perdón. Es una de las expresiones más grandes que hay. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13, dice: perdonándoos unos a otros, así como Cristo os perdonó. En la vida diaria, el perdón rompe cadena de amargura, restaura relaciones y nos permite vivir con propósito. El amor nos impulsa a perdonar, la paciencia nos ayuda a esperar el cambio y la mansedumbre nos permite soltar el orgullo. Perdonar no es olvidar, sino liberar. Es un acto de obediencia y sanidad espiritual, porque el Espíritu mismo nos capacita para perdonar incluso lo imperdonable. El perdón es una semilla de paz y reconciliación. Todo el fruto del Espíritu que hemos mencionado no se produce por esfuerzo humano, sino por redención. Es el resultado de permitir que Dios transforme nuestro interior. En la vida diaria, esto significa dejar de luchar por controlarlo todo y empezar a confiar. Es vivir desde la gracia y no desde la exigencia. El fruto crece cuando dejamos de resistir y empezamos a fluir. Es una señal de que hemos entendido que no se trata solamente de nosotros, sino de lo que Dios puede hacer en nosotros. La otra parte importante es criar hijos. Es una tarea espiritual. En el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6 nos instruye: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En nuestra vida diaria, el fruto del Espíritu se manifiesta en la paciencia para corregir, el amor para guiar y la templanza para disciplinar con equilibrio. Los hijos aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. Un padre o una madre guiados por el Espíritu deja una huella eterna. La crianza espiritual forma generaciones que aman y sirven a Dios. Es una inversión con frutos para la eternidad. Y muchas veces el testimonio más poderoso no es lo que decimos, sino cómo vivimos. El fruto del Espíritu habla por sí solo. En la vida diaria, nuestras acciones pueden ser una predicación constante. En el trabajo, en la familia, en la calle. Cuando vivimos con amor, paciencia y paz, estamos mostrando una forma diferente de existir. El fruto del Espíritu es una carta abierta que otros pueden leer. Es una forma de evangelizar sin palabras, de inspirar sin imponer. El tiempo también es un recurso valioso que refleja nuestras prioridades. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15 y 16, nos exhorta a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. En el día a día, el fruto del Espíritu nos ayuda a usar el tiempo con sabiduría. La templanza nos aleja del ocio excesivo. La fe nos impulsa a invertir en lo eterno. La paz nos permite descansar sin culpa. Vivir guiados por el Espíritu es vivir con propósito. Cada día es una oportunidad para glorificar a Dios. El tiempo bien usado da fruto que permanece. En esta era digital, nuestro testimonio también se refleja en las redes sociales o, como dicen, estar en línea. En el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 36, nos recuerda que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. En la vida diaria, el fruto del Espíritu se manifiesta en lo que publicamos, comentamos y compartimos. La templanza nos ayuda a no reaccionar impulsivamente. La bondad y la mansedumbre nos guían a edificar en lugar de destruir. Y las redes sociales
pueden ser un canal de luz o de oscuridad. El Espíritu nos llama a ser luz también en lo digital, y nuestro testimonio no va a encontrar fronteras. Lamentablemente, vivimos en un mundo herido, lleno de ansiedad, odio y desesperanza. El fruto del Espíritu es una medicina para estas heridas. En la vida diaria, cada acto de bondad, cada gesto de amor, cada palabra de aliento es una dosis de sanidad. Somos llamados a ser portadores de esta medicina, a llevar alivio donde hay dolor. El fruto del Espíritu no solo transforma al que lo posee, sino también a quienes lo rodean. Es una herramienta de restauración. Otro de los canales por el cual el fruto del Espíritu se cultiva es la oración. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos exhorta: orad sin cesar. En la vida diaria, la oración nos conecta con la fuente del fruto, el Espíritu Santo. A través de la oración recibimos paz, renovamos el gozo y fortalecemos la fe. La paciencia se forma en la espera y el amor se profundiza en la intimidad con Dios. Orar no es solamente pedir, sino también escuchar. Es un diálogo que transforma. El fruto del Espíritu crece en una vida de oración constante. Te comento que vivir guiados por el Espíritu no es una carga, es una liberación. Nos libera del egoísmo, del orgullo y del miedo. En nuestro diario andar, el fruto del Espíritu nos permite vivir con ligereza, con autenticidad y con propósito. No necesitamos máscaras ni defensas. Podemos ser nosotros mismos porque sabemos que estamos siendo transformados. El fruto nos libera para amar, para servir y para vivir plenamente. Es una invitación cordial a una vida más profunda y verdadera. El fruto del Espíritu es, en esencia, el carácter de Cristo formado en nosotros. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, dice que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. En la vida diaria, cada aspecto del fruto nos hace más parecidos a Jesucristo. Es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza la que nos guían para ser cristianos como lo fue Jesucristo. El fruto no es una meta, sino una consecuencia de caminar con Él. Es la evidencia de una vida transformada. Es el reflejo más puro del cielo en la tierra. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25 nos dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El fruto del Espíritu no es una carga, sino una bendición. En la vida diaria es la guía que nos permite vivir con propósito, amar con profundidad y servir con humildad. No se trata de perfección, sino de rendición diaria. El Espíritu Santo es quien produce el fruto en nosotros. Nuestra parte, como dice el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, es quedar permaneciendo siempre en Jesucristo. Cuando lo hacemos, damos fruto abundante, y ese fruto glorifica a Dios, bendice a otros y transforma al mundo. Ya para finalizar este episodio, el fruto del Espíritu no es solamente una meta a alcanzar, sino un camino a recorrer cada día. Es un proceso continuo de crecimiento, de aprendizaje y de transformación. En la vida diaria, cada situación es una oportunidad para dar fruto. Una conversación difícil, una decisión importante, un momento de dolor. No se trata de ser perfectos, sino de estar en camino. El fruto del Espíritu es la evidencia de que estamos avanzando y de que Dios está obrando en nosotros. Es la señal de una vida que vale la pena vivir. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy me presento ante ti con un corazón dispuesto.
deseando que tu Espíritu Santo transforme cada rincón de mi ser. No quiero vivir según mis fuerzas, sino rendido a tu guía, para que el fruto de tu Espíritu florezca en mi vida diaria. Planta en mí, Señor, la semilla del amor verdadero, que mis palabras y acciones reflejen compasión, perdón y entrega, incluso cuando no sea fácil. Enséñame a amar como tú me amas, sin condiciones ni reservas. Dame un gozo que no dependa de las circunstancias, sino que brote de la certeza de que tú estás conmigo. Que mi alegría sea testimonio de tu presencia, aún en medio de la tormenta. Regálame tu paz, esa que sobrepasa todo entendimiento. Que mi corazón no se turbe ni se llene de ansiedad, sino que descanse en la seguridad de que tú tienes el control. Señor, cultiva en mí la paciencia. Ayúdame a esperar con fe, a soportar con gracia y a confiar en que todo llega en tu tiempo perfecto. Que no me desespere, sino que aprenda a caminar contigo paso a paso. Hazme una persona benigna, que mis gestos y palabras sean el bálsamo para los que sufren, que mi presencia sea un reflejo de tu ternura y que nunca me canse de hacer el bien. Forma en mí la bondad, esa integridad que actúa con justicia y misericordia, que mis decisiones estén guiadas por tu verdad y que mi vida sea un ejemplo con gratitud. Dame templanza, ese dominio propio que me permite vivir con equilibrio, que no me gobiernen mis impulsos, sino tu espíritu, que cada decisión esté marcada por la sabiduría que viene de ti. Gracias, Padre, por obrar en mí, por no rendirte conmigo y por hacerme cada día más como Jesucristo. Que mi vida sea un árbol frondoso que dé fruto en su tiempo, para tu gloria, tu honra y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.